Octubre de 1978. Una tormenta de arena, furiosa como un soplo divino, azotó la tranquilidad ancestral de las cuevas de Qumrán, revelando una fisura oculta en la roca de la Cueva 11. Un arqueólogo, impulsado más por la sed de misterio que por un cálculo racional, se coló por la abertura y encontró, sellado dentro de un cilindro de cobre, un documento que había permanecido intacto durante 2000 años. Las autoridades religiosas, aterrorizadas por su significado, decidieron ocultarlo al mundo, pues contenía el primer testimonio de un joven de Galilea cuyo nombre cambiaría para siempre el destino de la humanidad. El autor del manuscrito, Eleazar ben Shimón, maestro de la comunidad esenia, afirmó estar escribiendo sus últimas palabras al borde de su último aliento. Afirmó haber contemplado durante 3 años al joven nazareno mientras asimilaba secretos que ningún evangelio se atrevería jamás a transcribir. Observó cómo el silencio forjaba el alma del hombre cuyas palabras luego harían famosas, y vio cómo el poder arcano de ese silencio fructífero se desvanecía en la memoria de la historia. Sus versos se abrieron como un umbral prohibido, la suave voz de un conocimiento que el mundo no estaba destinado a escuchar, pero que el tiempo, intrépido, no pudo silenciar. Yo, Eleazar ben Shimón, guardián de las verdades de Qumrán, doy testimonio de lo que vi cuando el joven del norte llegó entre nosotros a los 18 años. Era el mes de Nisán y caravanas descendían de las montañas cargando peregrinos y comerciantes, pero él avanzaba solo, por el polvoriento sendero que serpentea desde Jericó, vestido con una túnica raída y sostenido por un bastón de olivo. Sus ojos me turbaron el espíritu. No brillaban con el orgullo de los doctores de la ley ni con la avaricia de los comerciantes, sino con una luz diferente, silenciosa e insondable. Cuando se detuvo a las puertas de nuestra comunidad, no habló, inclinó la cabeza y esperó. En esa espera silenciosa, la primera lección ya estaba oculta, inconsciente y profunda. El silencio como lenguaje del alma, como humildad que abre toda puerta donde la arrogancia se cierra. Nuestro anciano maestro, Yohanan el Purificador, salió a su encuentro, y un diálogo sin palabras se desarrolló entre ellos, llevado por el viento del desierto, como si el aliento mismo de Dios susurrara secretos invisibles. Finalmente, un gesto bastó. El novicio había superado la primera prueba, la de la espera paciente. Cuando se le permitió hablar, dijo con voz clara como una fuente viva: He venido a aprender el camino de los hijos de la luz. Mi madre me habló de ustedes, de quienes custodian los misterios ocultos de las Escrituras. No había urgencia ni súplica en esas palabras, sino una paz interior que parecía respirar por sí sola. El maestro respondió con una pregunta que le había hecho a todo postulante durante siglos. ¿Estás dispuesto a morir antes de vivir? Guardó silencio, cerró los ojos y meditó. Tras un largo silencio, sonrió con dulce firmeza. Maestro, creo que ya he comenzado a morir. Estoy aquí para aprender a hacerlo plenamente. En esa frase vibró una sabiduría que trascendió su edad, como si muchas vidas hubieran hablado a través de su voz. Le asignaron la celda número 7, la misma que una vez acogió a Juan, a quien el mundo luego llamaría Bautista. Le dimos la túnica blanca de novicio y le explicamos nuestras reglas. Levantarse antes del amanecer, trabajar en silencio, comer en silencio, orar en silencio. Lo que para muchos era trabajo y disciplina, para él se convirtió en una fuente de pura alegría. La primera noche lo vi sentado a la puerta de su celda, absorto en la contemplación de las estrellas. No meditaba como nosotros, siguiendo gestos codificados, sino que parecía simplemente existir, completamente presente, como si el silencio fuera su estado natural y las palabras una intrusión. Comprendí entonces que no habíamos acogido a un discípulo, sino a alguien destinado a revelarnos un silencio superior al nuestro. Cultivábamos el silencio como un jardín interior, pero él era el jardín mismo. A la mañana siguiente, cuando sonó la campana para la oración, lo encontramos ya en el lugar sagrado, inmóvil, como arraigado en la tierra. Su silencio era tan intenso que apaciguó nuestros pensamientos.
La lección había comenzado, pero ya no éramos los maestros. Los primeros rayos del amanecer acariciaban las rocas de Qumrán cuando el joven se levantó de su lecho de palmeras tejidas. Su cuerpo seguía un ritmo más antiguo que nuestras leyes, una armonía natural que ninguna llamada externa podía interrumpir. Lo observé mientras caminaba hacia el pozo de abluciones. Cada gesto fluía en el siguiente como el agua que conoce su propio camino. Al recoger el agua en sus manos, lo hacía con tal reverencia que el acto más simple parecía un rito sagrado. No era una solemnidad erudita, sino una percepción espontánea de lo divino en la vida cotidiana. Para él, cada gota de agua era un milagro, cada respiro una oración, cada momento de silencio un umbral a la eternidad. Durante las oraciones matutinas, mientras los hermanos murmuraban los salmos heredados, él permanecía en silencio, con los ojos entornados, la mente en paz. Su calma era la paz que otros buscaban en vano tras años de ascetismo. Y en su trabajo diario mostraba la misma majestuosidad. Le confiábamos la escoba de ramas de tamarisco, pero él la sostenía como un símbolo real. No había rastro de desdén ni falsa humildad, solo la conciencia de que incluso barrer podía convertirse en oración. Cada gesto suyo era completo, deliberado, como un arte invisible tejido con devoción. Durante la comida lo vi partir el pan con el mismo cuidado con el que roía el polvo, y en su forma de comer se percibía la gratitud hacia la vida misma. Su presencia emanaba una luz invisible, pero palpable, un aura de paz que conmovía a todos los que lo rodeaban. Por la tarde, mientras copiaba los rollos sagrados, apareció otra señal. Le confiamos los versículos de los profetas, un ejercicio mecánico y arduo, pero no copió palabras, dialogó con ellas. Escribía como quien responde a una voz secreta que emana del texto. Al llegar al pasaje de Isaías que anuncia en el desierto la preparación del camino divino, lágrimas de reconocimiento llenaron sus ojos. Era como si esas palabras lo hubieran esperado durante siglos. Al atardecer, cuando la campana del silencio total anunció la hora sagrada, lo vi de nuevo sentado bajo las estrellas, rodeado de animales salvajes que, en lugar de huir, dormían a su lado como atraídos por un calor invisible. En ese momento, comprendí que no estábamos formando un discípulo, estábamos presenciando el nacimiento de algo nuevo, indecible, universal. Tras la decisión del maestro Yohanan, al séptimo día de su estancia entre nosotros, el joven fue llamado a someterse a la prueba del silencio absoluto. No durante 3 días, como era costumbre para los novicios, sino durante 7, en una reclusión que habría atemorizado incluso a los espíritus más endurecidos. Cuando el maestro anunció esta orden, me quedé desconcertado, pues nunca antes un neófito había sido sometido a una disciplina tan extrema. Sin embargo, Yohanan explicó que no se trataba de severidad, sino de necesidad. Las palabras que el joven aún llevaba dentro, las voces del mundo del que provenía, debían morir para que su verdadera voz renaciera del silencio. Así que, tras la cena ritual, lo llevamos a la cueva de los ascetas, una cueva excavada en la roca viva a media hora de camino de nuestro asentamiento, desprovista de toda comodidad, con solo una estera, una jarra de agua y un pequeño recipiente con dátiles como sustento. Le explicamos que no debía pronunciar palabra ni imitar gesto alguno, que el silencio debía ser total, tanto externo como interno. La mayoría de los novicios temblaron en ese umbral, porque el silencio, cuando es absoluto, se convierte en una forma de muerte. Pero el joven no mostró miedo. Sus ojos brillaban con la expectativa de quien ha encontrado la puerta de su destino. Hizo una reverencia respetuosa, entró en la cueva y desapareció en la oscuridad. Durante 3 días yo misma le llevé agua y dátiles. Lo encontré inmóvil, sentado con la espalda recta, las manos apoyadas en las rodillas y los ojos cerrados, pero no apretados por la tensión de la concentración. Tenía la naturalidad de quien ha encontrado refugio en su interior. Al 4.º día, la cueva pareció cambiar de naturaleza. No se oía ningún sonido en su interior
ni siquiera una respiración. No era el silencio de la ausencia, sino el silencio que respira por sí mismo, denso como una presencia viva. Los animales del desierto, habitualmente tímidos, comenzaron a congregarse en torno a la entrada. Lagartijas, aves, incluso una pequeña serpiente que se enroscaba tranquilamente a sus pies. Al llegar con las provisiones, sentí un cambio profundo en mi alma. Mis pensamientos se ralentizaron, el aire se volvió más denso, como si estuviera impregnado de una sustancia invisible y sagrada. Al sexto día, al entrar en la cueva, lo vi radiante, inmóvil en la misma posición, pero su rostro irradiaba una serenidad que impactaba la mirada como luz pura. Me di cuenta de que yo también me movía en silencio, casi temeroso de perturbar un equilibrio superior. Su silencio se extendió como un contagio benéfico, disolviendo toda agitación. En la noche del séptimo día, el desierto fue azotado por una tormenta de arena de una violencia sin precedentes. Los vientos aullaban como demonios y la arena se filtraba por cada grieta. Cuando finalmente llegué a la cueva, pensé que lo encontraría doblegado o vencido. En cambio, seguía allí, inmóvil, apenas cubierto por un velo de arena, con el rostro vuelto hacia una luz interior que ninguna oscuridad podía ocultar. Estaba arraigado en la roca, unido a la tierra y al cielo a la vez. Cuando la tormenta amainó y llegó el momento de concluir la prueba, le toqué suavemente el hombro. Abrió los ojos lentamente, como quien emerge de un sueño demasiado hermoso para desvanecerse, y me miró con un nuevo resplandor, como el reflejo de aguas profundas. Ahora entiendo, dijo con una voz que parecía surgir del corazón de la tierra, por qué las palabras tienen poder. Solo quienes han aprendido a vivir sin ellas pueden usarlas para dar vida. En los días siguientes nos dimos cuenta de que nada en él había permanecido igual. Caminaba con una gracia renovada, como si hubiera encontrado en sí mismo una fuente inagotable de fuerza y paz. Durante sus abluciones matutinas, contemplaba su reflejo en el agua con asombro infantil, no por vanidad, sino para reconocer en sí mismo la imagen de lo invisible. Un día lo oí murmurar, ¿quién soy? Y luego, con un gesto ligero, tocar el agua, destrozando su rostro reflejado y observando pacientemente cómo se recomponía. Desde entonces lo vi a menudo puliendo los discos de metal que usábamos en los ritos de purificación. Para nosotros era un trabajo tedioso, para él una oración. Cada movimiento suyo era suave y preciso, como si acariciara el misterio que se escondía en ese material. Al terminar, los metales reflejaban no solo la imagen, sino una luz interior que ninguno de nosotros podía explicar. Un hermano, asombrado, le preguntó cuál era su secreto. El nazareno sonrió y respondió con calma: los espejos no muestran lo que somos, sino lo que estamos dispuestos a ver de nosotros mismos. Cuando la mirada está libre de miedo, la imagen se convierte en verdad. Esas palabras me atormentaron durante días, porque comprendí que hablaba de una visión interior, de un conocimiento que trascendía el pensamiento. Una tarde lo encontré en el manantial que alimentaba nuestras aguas sagradas. El sol poniente transformó la superficie en oro líquido, y su reflejo danzaba allí como un símbolo viviente. Me dijo: en silencio descubrí que llevamos muchos reflejos dentro, lo que mostramos, lo que tememos, lo que deseamos ser, pero en el fondo hay un rostro inmutable, nuestra verdadera esencia, luminosa más allá de la imaginación. El desierto es su espejo más fiel, no miente, no adula, no oculta, te muestra lo que eres, y si tienes el valor de mirar, aprendes a amarte como siempre te han amado. Con esas palabras, comprendí que se había convertido en un espejo viviente, capaz de reflejar la verdad en todo aquel que lo contemplaba. No tardó mucho en que esta sabiduría se manifestara de forma prodigiosa. Un comerciante de Damasco llegó a Qumrán consumido por el dolor, pues su hija de 12 años yacía muda y sin apetito, suspendida entre la vida y la muerte. Había invocado a todos los médicos y sacerdotes, pero nadie había podido salvarla. Buscó en nosotros una fórmula, un rito, un remedio.
Durante la cena nos contó su dolor y todos guardamos silencio ante sus lágrimas. Fue entonces cuando el joven nazareno se levantó y sin decir palabra, se arrodilló ante el hombre, mirándolo a los ojos con una ternura que desgarraba el alma. Las lágrimas del padre cambiaron. Ya no eran lágrimas de desesperación, sino de purificación. Tras un largo momento, el joven habló, y su voz, llena de serena autoridad, parecía provenir de otra dimensión. Tu hija está enferma, no en el cuerpo, sino en el silencio. Ha visto y oído lo que ningún niño debería saber, y se ha refugiado en el silencio para sobrevivir. Su silencio la está matando ahora, pero puede sanar con otro silencio, el silencio del amor. El comerciante, conmocionado, le preguntó qué debía hacer. El nazareno respondió: siéntate a su lado en absoluto silencio. No le pidas que hable, no intentes sanarla. Permanece solo, presente, hasta que tu silencio sea más fuerte que su miedo. Cuando sienta que tu quietud es amor, regresará. El hombre se fue esa noche, y semanas después recibimos la noticia de que la niña había recuperado la voz y que sus primeras palabras fueron: Padre, escuché tu corazón cantar en el silencio. Desde ese día comprendí que en ese joven había nacido una nueva palabra, una palabra nacida no del ruido, sino del silencio y con el poder de sanar. Tras el milagro obrado a través del sufrimiento del mercader de Damasco, un cambio sutil pero profundo se apoderó de nuestra comunidad. Ya nadie se atrevía a llamarlo novicio. Se había convertido en un misterio viviente, un punto de calma en torno al cual giraban nuestras inquietudes. Sin embargo, el joven seguía llevando la misma vida modesta y disciplinada, levantándose antes del amanecer, trabajando sin quejarse, rezando sin ostentación. Pero su presencia irradiaba una paz tan tangible que cualquiera que se acercaba a él salía como si hubiera sanado. La primera manifestación de esta fuerza silenciosa se produjo con el anciano hermano Matía, atormentado durante 15 años por un dolor en las articulaciones que ninguna medicina, ningún aceite consagrado, ninguna oración había podido aliviar. Cada paso era un dolor para él, cada día una batalla contra un cuerpo que se había convertido en una prisión. Una mañana lo vi intentando cargar una jarra de agua mientras gemía suavemente. El nazareno que pasaba cerca se acercó y sin decir palabra le quitó el peso de las manos y lo depositó en el suelo. Luego apoyó las palmas de las manos sobre los hombros del anciano y el tiempo pareció detenerse a su alrededor. Nada de gestos mágicos, nada de fórmulas, solo el contacto puro de dos seres inmersos en un silencio que no era vacío, sino plenitud absoluta. El aire vibró como si la paz hubiera cobrado forma. Tras largos minutos, Matia comenzó a mover los brazos. El dolor se había desvanecido y lágrimas de sorpresa le corrían por el rostro. ¿Qué has hecho?, susurró temblando. El nazareno sonrió y respondió: nada, fue el silencio. Cuando dos corazones se encuentran en perfecto silencio, el amor que los une disuelve toda dolencia. Esas palabras se convirtieron en tema de profunda meditación para mí. ¿Podría el silencio mismo, desprovisto de acción y sonido, contener el principio de la sanación? La confirmación llegó unos días después. Una mujer llamada Marta, que había venido de lejos para escapar de una vida de violencia doméstica y esclavitud, acababa de llegar entre nosotros, pero su rostro mostraba las marcas de un dolor que ningún escape podía borrar. Se acercó al joven y con la voz entrecortada le preguntó si el silencio también podía sanar las heridas del alma. Él no respondió. Le tendió la mano, invitándola a que le diera la suya. Cuando sus dedos se encontraron, un silencio más profundo que cualquier palabra envolvió la habitación. Permanecieron allí, inmóviles, mientras la luz cambiaba en las paredes. Fue como si ambos hubieran descendido a un lugar donde el lenguaje nunca había existido, donde solo la presencia tenía significado. Cuando finalmente abrió los ojos, su rostro se transfiguró. El miedo se había transformado en paz, la tristeza en dulzura.
Es como encontrar el camino a casa después de años de estar perdida, murmuró. Y en ese momento comprendí que la sanación más poderosa no provenía de las manos ni de las palabras, sino del encuentro de dos silencios que se reconocen. La culminación de esta revelación tuvo lugar el día más sagrado del año, cuando celebrábamos la fiesta de la expiación. La comunidad se preparó rigurosamente, nos vestimos con túnicas blancas, colocamos incensarios llenos de mirra y los rollos de la ley se dispusieron en solemne orden. Todo debía hacerse según la inalterada tradición de nuestros padres. Cuando llegó el turno del Nazareno para recitar su invocación, todos esperábamos escuchar su voz, que sabíamos dulce y profunda. Pero, en cambio, cerró los ojos y permaneció inmóvil, envuelto en un silencio que no era ni distracción ni olvido. Fue un acto de comunión directa con lo invisible. Al principio, muchos se desconcertaron, pero poco a poco se produjo un fenómeno inexplicable. Su silencio se extendió como un viento apacible, y uno a uno también nosotros dejamos de recitar. Todo el santuario se sumió en una quietud vibrante que parecía la voz misma de Dios. Comprendimos sin palabras que nuestras súplicas ya habían sido escuchadas, que el perdón no se obtenía con la elocuencia, sino con la entrega. Cuando el Nazareno abrió los ojos, su rostro irradiaba una ternura indescriptible. Entonces dijo, con una voz suave y transparente como la luz sobre el agua: las palabras más puras no pasan por la boca, sino del corazón a lo eterno. En el silencio, el alma habla directamente al alma del mundo. Allí no se pide perdón, porque se sabe ya perdonado. No se implora amor, porque se reconoce ya amado. Sus palabras fluyeron como miel sobre antiguas heridas, y nuestro anciano maestro, conmovido hasta las lágrimas, murmuró: Hijo, ¿cómo pudiste comprender en unos meses lo que nosotros solo hemos vislumbrado en toda una vida? El joven sonrió y respondió con la sencillez que lo constituía: no he aprendido nada nuevo, simplemente he recordado. Cuando el silencio es perfecto, no somos nosotros quienes hablamos, sino Dios quien habla a través de nosotros. A partir de esa noche, nuestro concepto de oración cambió para siempre. Dejó de ser un acto de habla para convertirse en una inmersión en la presencia. Sentimos que el silencio no es privación, sino plena resonancia con el todo. Y con el paso de los días, el joven expresó un deseo que nos llenó de aprensión y reverencia. Pidió retirarse al desierto durante 40 días y 40 noches, sin comida, sin compañía, a solas con su propio aliento y el cielo. Explicó que lo que crecía en su interior necesitaba la inmensa matriz del silencio para alcanzar su plenitud. El maestro Yohanan intentó disuadirlo, pues semejante prueba era insoportable incluso para los ascetas más experimentados. Pero el joven no flaqueó. No temo a la muerte, dijo, pues he aprendido que solo muriendo a lo que creemos ser podemos renacer en lo que realmente somos. Al amanecer del tercer día después de su decisión, lo vimos partir, una figura solitaria que avanzaba por las dunas doradas, vestido solo con una túnica y un bastón. El desierto lo envolvió en su infinito silencio, y durante muchas semanas no supimos nada de él. Algunos lo creyeron perdido, otros raptado por la divinidad, pero presentí que algo sin precedentes estaba sucediendo, y que el mundo nunca volvería a ser el mismo. Al 40º día, mientras realizaba mis abluciones, vislumbré una figura en el camino. Era él, pero transformado. Su rostro, hundido por el ascetismo, irradiaba luz, y sus ojos ya no eran los de un hombre, sino los de alguien que había visto la esencia de lo divino y había regresado íntegro. Me miró y dijo simplemente: el desierto me lo ha enseñado todo. Ahora debo traer al mundo lo que he encontrado aquí, no con palabras, sino con la vida. Comprendí entonces que nuestra labor como maestros había cumplido y que aquel a quien habíamos acogido como discípulo se había convertido en nuestro Maestro Supremo. En los días posteriores a su regreso del desierto, su presencia se convirtió en un imán invisible. Todo a su alrededor parecía cambiar de sustancia, como si la realidad misma se moldeara bajo esa quietud infinita.
Sin embargo, la paz que reinaba a su alrededor pronto se vio interrumpida por un acontecimiento inesperado. Una mañana, una delegación mixta de soldados romanos y escribas del Templo de Jerusalén llegó a las puertas de Qumrán, encabezada por un centurión llamado Marco Valerio Publio, un hombre acostumbrado al mando y a la sospecha. El ambiente se tensó, pues ni Roma ni el templo habían prestado jamás atención a nuestra comunidad. El centurión declaró que lo habían enviado a investigar a un joven que, según rumores, realizaba curaciones milagrosas y proclamaba doctrinas capaces de sacudir el orden establecido. Johanan, manteniendo su compostura habitual, intentó disipar las sospechas, pero el interrogador no se dejó engañar. Fue entonces cuando el nazareno apareció en el patio, sereno como el viento antes del amanecer, y dijo simplemente: «Soy yo a quien buscan. ¿En qué puedo servirles?». Su voz era intrépida, pero llena de una autoridad que silenció a todos los que la oyeron. El centurión lo escrutó, buscando cualquier señal de amenaza. Vio a un joven vestido de blanco, desarmado, aparentemente inofensivo, pero algo en su mirada lo desorientó. No había desafío ni sumisión, sino una calma que quebrantaba la certeza de su fuerza. «Te acusan», dijo Marco Valerio, «de proclamarte sanador divino y de difundir palabras peligrosas para la paz del imperio. ¿Qué respondes?». Guardó silencio. Pero no era el silencio del miedo, sino el de una verdad que no necesita defensa. Ese silencio, más elocuente que 1000 discursos, erosionó lentamente la determinación del soldado. Transcurrieron largos instantes, y finalmente el centurión, casi contra su voluntad, murmuró: «No veo ninguna amenaza en ti. Tu arma, si la tienes, no puede ser desarmada. Vete en paz». El escriba que lo acompañaba protestó airadamente, pero el mando romano ya había tomado una decisión. Al partir la delegación, vi al nazareno volverse hacia mí con la mirada serena de quien no conoce ni la victoria ni la derrota, sino solo la libertad. «Recuerda», me dijo aquella noche, «el silencio no se puede defender, pues no hay nada que defender. Simplemente es, y en su ser reside la fuerza que vence todo poder». En los días siguientes, anunció que quería reunir a toda la comunidad para una experiencia que llamó Comunión de Silencio Perfecto. Nos reunimos al atardecer en un anfiteatro de piedra natural orientado al oeste. Éramos 37, dispuestos en círculo. Se sentó entre nosotros, no como un maestro, sino como un hermano. «Hemos aprendido», dijo, «el valor del silencio individual. Ahora debemos aprender el silencio que une las almas». Nos invitó a cerrar los ojos y dejar fluir cada pensamiento, sin voluntad, sin esfuerzo. Al principio, percibí la familiar quietud de nuestras meditaciones, pero luego, poco a poco, ocurrió algo milagroso. Los límites de nuestra conciencia parecieron disolverse, como si nuestros espíritus se hubieran fusionado en una sola presencia viva. Podía sentir las emociones del otro, la serenidad de Johanan, la alegría infantil de Mattia, la gratitud de Marta y mi propia inquietud desvaneciéndose lentamente. En ese silencio compartido, no había distinción entre maestro y discípulo, entre jóvenes y mayores. Éramos una sola alma respirando a través de muchos cuerpos. Entonces su voz se elevó, no como un sonido externo, sino como un eco interno que provenía del corazón mismo de nuestra unidad. «Este es el poder del silencio compartido», dijo, «donde nadie busca tener la razón, porque todos comparten la misma verdad. En el mundo, los hombres gritan para afirmarse. Aquí, el silencio basta para entenderse. Cuando los corazones se despojan de sus defensas, el silencio se convierte en un lenguaje universal». Permanecimos así hasta que las estrellas se iluminaron en el cielo del desierto. Al abrir los ojos, comprendimos que algo irreversible había sucedido. Nuestras almas se habían reconocido en su origen común. Incluso el hermano más austero lloró en silencio, no de dolor, sino de reconciliación. El nazareno sonrió. Lo que hemos vivido esta noche es solo un preludio. Llegará un tiempo en que pueblos enteros se reunirán no para escuchar palabras, sino para estar juntos en silencio. Entonces la paz reinará en la tierra no por decreto, sino por resonancia.
Esas palabras quedaron suspendidas en el aire como una profecía de un futuro que el mundo aún no conoce. Al amanecer del día siguiente, me despertó con una suave caricia. «Ven», dijo, «todavía hay algo que debes ver». Me condujo a la pequeña cueva donde guardábamos nuestros espejos rituales de bronce. La luz de la mañana penetraba como una espada de oro. Me sentó frente al espejo más grande y puso sus manos sobre mis hombros. «Mira», susurró, «pero no te quedes solo en el rostro. Deja que el silencio te muestre quién eres en realidad». Me concentré y vi primero mi reflejo habitual, marcado por los años y el desierto. Entonces, como si el metal hubiera cobrado vida, comencé a vislumbrar imágenes de mi pasado, las esperanzas, los miedos, las heridas y las virtudes, todo lo que me formó. Pero más profundamente, vi algo que me dejó sin aliento. Mi alma desnuda, desenmascarada, frágil y luminosa a la vez. Sentí el impulso de retirarme, pero su voz me detuvo. «No tengas miedo. En silencio se puede contemplar la verdad sin ser destruido, porque en ella también reside la compasión que todo lo perdona». Sus palabras calmaron mi turbación y me encontré aceptando todo lo que veía, sin juzgar. Era como si una luz interior iluminara mi espíritu. «Este es el don supremo del silencio», continuó. «Nos permite vernos a nosotros mismos y a los demás con los ojos de una compasión infinita. Cuando uno mira desde el silencio, ya no ve enemigos ni extraños, sino solo diferentes reflejos de la misma vida. Recuerda esto, Eleazar. Cada hombre que conozcas será un espejo de lo divino. Solo quienes tienen paz interior pueden reconocer esa luz en los demás». Luego añadió con una voz que sonaba a profecía: «Llegará el día en que toda la humanidad se mirará en silencio y descubrirá que somos una sola familia, muchas formas de una sola luz eterna». Han pasado 3 décadas desde que dejó Qumran para regresar al mundo, trayendo consigo el tesoro del silencio. Desde entonces he visto a muchos buscar milagros, pero el milagro más grande es un corazón que encuentra la paz interior. Muchos buscan resurrecciones, pero la más verdadera es la del alma que renace de la quietud. Nos enseñó que el silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de lo eterno. No es vacío, sino la plenitud del ser. No es la muerte de la palabra, sino el nacimiento de la comunión. Cada gesto que realizó después de aquellos días reflejó esa sabiduría. Cuando permaneció en silencio ante el poder y no respondió a la violencia, no fue debilidad, fue la victoria del silencio sobre el miedo. Sus palabras, excepcionales y mesuradas, fueron semillas de luz infundidas en los corazones de los hombres. Esto, pues, es lo que les dejo: la certeza de que el secreto más alto de los hijos de la luz no se guarda en libros ni en rituales, sino en los espacios entre una palabra y la siguiente, en las pausas entre un pensamiento y el siguiente. Quien sabe habitar en ese intervalo descubre que el reino de los cielos no está en otro lugar, sino en el corazón que calla y escucha. Cuando el último ser humano comprenda esta verdad, entonces el mundo entero recuperará la paz de la que provino. Ahora ya sabes lo que los antiguos llamaban el poder del silencio, no una simple ausencia de sonido, sino la presencia viva de lo eterno que habita en cada ser humano. Si este viaje al misterio te ha conmovido, dale a me gusta para apoyar la difusión de contenido que une conocimiento y conciencia. Escribe en los comentarios qué te ha enseñado el silencio o qué has sentido despertar en tu interior. Y suscríbete al canal para no perderte futuras historias que revelen lo que la historia ha silenciado. Te deseo luz, paz y la fuerza para encontrar tu silencio interior, el silencio que no teme al ruido del mundo porque contiene la voz de la eternidad.